Muy buenas tardes a todos, estimados estudiantes. Bueno, vamos a comenzar con la clase del día de hoy, que se refiere a la que se refiere específicamente a educación a distancia, ¿no? Tomando en cuenta que se va a analizar el siguiente contenido: los antecedentes, modalidad híbrida y en línea, teorías del aprendizaje en línea. Fundamentalmente nos vamos a centrar en esta temática, ¿no? En las teorías de aprendizaje en línea. Modelo educativo, modelo pedagógico, modelo tecnológico de la UEB, de la Universidad Estatal de Bolívar, el diseño instruccional, los roles de los actores, los retos y desafíos. Mira, algo muy importante que se deberá tomar en cuenta en este tipo de modalidades. Bueno, algunos de estos aspectos ya lo hemos analizado, ¿no?, en las clases anteriores. Bueno, el objetivo específico de la clase es reflexionar la importancia de la modalidad. Bueno, el objetivo específico de la clase es reflexionar la importancia de la modalidad híbrida y en línea como una oportunidad de transformación digital e innovación educativa en la Universidad Estatal de Bolívar. Y hemos venido ya analizando, hemos venido reflexionando sobre varios aspectos importantes a considerar específicamente en las modalidades en línea, en las modalidades híbridas, ¿no? Entonces, en cada una de estas modalidades, específicamente el estudiante es el centro del aprendizaje o se centra en el estudiante como tal, los procesos de aprendizaje. Como antecedente tenemos los siguientes: el sistema de educación superior requiere incrementar nuevos cupos para el acceso para ecuatorianos residentes y no residentes en el país y para extranjeros residentes en el país. Específicamente la CENACID era la encargada absoluta de ofertar estos cupos, ¿no?, a los diferentes aspirantes a las diferentes entidades educativas universitarias. A ver, ¿quién me dice qué es CENACID? ¿Qué significa esta palabra CENACID? ¿Será siglas de algo? ¿Qué es la CENACID? ¿Qué significa? Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, ¿no? Eso significa, mire, que esta entidad, uno de sus actividades es precisamente, o era precisamente ofertar los diferentes cupos a los aspirantes a las diferentes entidades educativas universitarias. Recuerde que hoy en día ya existe otro proceso, ¿no? Generalmente, la mayor parte de este proceso lo realiza las universidades, ¿sí? Pero siempre, obviamente, con el acompañamiento de esta entidad que es el SENACID. De estos, el 81% son presenciales, lo que ofertó, y el 24% son en línea. Las nuevas modalidades, tanto híbridas y en línea, aún son incipientes. Pero apareció algo, ¿no? Algo que permitió despertar, obviamente, la utilidad o la propuesta o la oferta de estas modalidades. Precisamente fue en el transcurso de la pandemia. Se descubrió nuevas modalidades de estudio requeridas para atender otras ocupaciones personales. Las instituciones de educación superior pueden aprovechar un uso más eficiente de la infraestructura física y tecnológica, así como también otorgar al estudiante una mayor libertad de configurarse un traje a medida en un proceso de aprendizaje. Bueno, como lo hemos venido analizando, mire, precisamente em, estas modalidades de estudio, tanto en línea como a distancia, precisamente lo que requiere es que el estudiante pueda llevar este proceso formativo a su ritmo, ¿sí? Tomando en cuenta, por ejemplo, su disponibilidad de tiempo, ¿no? ¿Y por qué no las instituciones de educación superior aprovechar su infraestructura tanto física y tecnológica que tienen? La transformación digital 4.0 está obligando a las instituciones de educación superior a un proceso de digitalización basados en la computación en dispositivos móviles. Bueno, cuando se hablaba anteriormente de una transformación digital 2.0, precisamente se hablaba de utilizar el correo, el chat, las videoconferencias, ¿no? Pero hoy se va más allá. Se utiliza ya otro tipo
de herramientas, como por ejemplo podemos observar la ciencia de datos, la inteligencia artificial, mire la robótica, el Internet de las cosas, la realidad aumentada, la gamificación, entre otras herramientas o tecnologías, ¿sí? A ver, en algún momento nosotros habíamos topado el tema de la gamificación. ¿Qué es gamificación? ¿Qué es la gamificación? A ver, ¿qué era la gamificación? Esto ya lo habíamos mencionado. Bueno, continuemos, ¿no? Entonces, en algún momento yo les decía que habíamos mencionado sobre la gamificación, pero en sí, ¿qué es la gamificación? La gamificación consistía en aprovechar los diferentes recursos o características que tienen los juegos, ¿no? ¿Verdad? Los juegos en el proceso educativo, ¿sí? Entonces, eran nuevas formas, obviamente, de poder representar esto. Ya, sigamos. ¿Qué era específicamente la realidad aumentada? Consistía en combinar lo real con lo virtual, ¿no? Aquí encontramos en esta gráfica las modalidades de estudio. Mire que ya lo hemos también venido analizando. La presencial, la semipresencial, a distancia, la dual, la en línea, la híbrida. ¿Pero qué es dual? Dual significa 50% teórico y 50% práctico. Por lo general, estas modalidades se diferencian entre ellas por el peso en porcentaje que tiene en cuanto al contacto con el docente, el práctico experimental. Recordemos, por ejemplo, que en la modalidad presencial, precisamente su porcentaje es mayoritario, ¿no? En cuanto al contacto con el docente. Por eso se llama presencial, ¿sí? Eh, la híbrida, ¿en qué consistía este tipo de modalidad? Era una combinación del resto de modalidades, ¿verdad? Por ejemplo, la presencial con la en línea, tenemos la a distancia con línea, bueno, entre otros. Entonces, también se la conoce a la híbrida como mixta, ¿sí? Aquí encontramos el modelo educativo híbrido y online de la Universidad Estatal de Bolívar, propuesta en el año 2020, ¿sí? Entonces, como podemos observar, tenemos dos factores muy importantes, ¿no? O dos entes muy importantes, como son los estudiantes, mire, los docentes, la investigación y vinculación, y precisamente la institución, ¿sí? Los estudiantes, recordemos que es el eje central, es el centro del aprendizaje como tal, ¿no? El docente tutor, ¿quién va a ser el intermediario? Ya, el intermediario para poder llevar el proceso formativo. Y procesos de investigación y vinculación, generalmente cuando usted ya comience o esté en algunos ciclos dentro ya de la carrera como tal, usted va a hacer estos procesos de investigación y de vinculación. Y tenemos también la institución, ¿no? Que proporciona todos los factores importantes en cuanto a la parte tecnológica. Por ejemplo, encontramos entorno virtual de aprendizaje, tenemos tenemos precisamente el sistema curricular, entre otros. Podemos observar aquí el modelo educativo semipresencial y virtual de la Universidad Estatal de Bolívar en el año 2022. ¿Sí? Tenemos un modelo educativo centrado en el estudiante. Mira, esto es algo muy, muy importante. El modelo educativo de la Universidad Estatal de Bolívar en el caso semipresencial y virtual es centrado en el estudiante, ¿no? ¿Qué conlleva un modelo humano cultural? ¿Qué es un modelo humano cultural? Asocia la parte social con lo cultural, ¿sí? Tomando en cuenta dos teorías fundamentales en el proceso educativo. La teoría del distanciamiento transaccional propuesto por el autor Moore y el aprendizaje significativo por David Ausubel.
Tome en cuenta, por favor, estas teorías y obviamente sus autores, ¿no? Lo que conlleva al constructivismo propuesto por Piaget, es otro autor, y el cognitivismo de Siemens. Como su nombre lo indica, el constructivismo nos lleva a construir nuestro propio aprendizaje, ¿sí? Y el conectivismo propuesto por el autor Siemens precisamente nos permite conocer cómo aprende una persona por medios tecnológicos, ¿sí? Esto es lo que me permite entender esta teoría. Encontramos la teoría de la distancia transaccional. Como se puede observar en la gráfica, tenemos tres factores importantes: el diálogo, la estructura y la autonomía. Pero, ¿qué es una distancia transaccional? Precisamente es la distancia que existe entre el estudiante y el docente, pero a nivel cognitivo, ¿sí? De entendimiento. Entonces, si podemos observar en la parte superior, nos dice, a mayor diálogo, menor distancia transaccional, es decir, menor distancia cognitiva entre estos dos actores, ¿no? En la parte derecha superior, usted puede observar lo siguiente. Mayor estructura igual a menor diálogo. Hay más distancia transaccional y se requiere más autonomía. Tenemos aquí autonomía. La autonomía es mayor cuando hay menor diálogo y más estructura. ¿Sí? Entonces, por ende, lo que nos propone dentro de la teoría de la distancia transaccional precisamente es que exista mayor diálogo. Encontramos la teoría del cognitivismo, ¿sí? De George Siemens, ¿no? Les había comentado que esta teoría precisamente nos permite entender cómo una persona aprende o logra obtener aprendizaje mediante diferentes tipos de tecnologías, principalmente mediante la red, mediante el Internet. Bueno, nos habla, el cognitivismo es una teoría de aprendizaje para la era digital. Mire, para la era digital, que sirve para explicar el efecto que la tecnología ha tenido sobre la manera de cómo vivimos, nos comunicamos y cómo aprendemos. El aprendizaje es un proceso que ocurre dentro de una amplia gama de ambientes. Es por eso que el conocimiento puede residir fuera del ser humano. A ver, chicos, ¿qué observamos aquí en esta imagen? ¿Qué observamos? ¿Qué nos viene a la mente? ¿Cómo lo reflexionamos? Alexander, Sí, a ver, ¿qué observa usted en esta gráfica, en esta imagen? observa personas que están realizando algún tipo de trabajo en computadoras, así. Ya, ¿y qué le viene a la mente? ¿Qué nos quiere decir? Andrea, Bueno, son varias personas que están conectadas, están conectadas a la red y trabajan desde diferentes lugares. ya. A ver, ¿quién más alzó la mano? ¿Alguien más que quiera opinar, chicos? ¿Qué observamos? Muy bien. Bueno, mire, aquí existe varias personas, ¿no? Que están utilizando diferentes elementos tecnológicos. Sí, específicamente, bueno, podemos decir que esta teoría nos lleva a la utilización de diferentes redes tecnológicas, como por ejemplo el Internet. Entonces nos indica que ellos están aprendiendo mediante estas herramientas, ¿no? Utilizando estas herramientas. Entonces, esta teoría precisamente nos permite entender, ¿sí? ¿Cómo se aprende? A través de estos elementos tecnológicos. O a su vez, también decimos que es una teoría de aprendizaje para la era digital, para lo que estamos viviendo, ¿sí? En este pequeño gráfico podemos observar también una secuencia, ¿sí?
Mire, individuos busca una red, alimenta información de la organización, retroalimenta la información de la red, provee un nuevo aprendizaje. Entonces llega un nuevo aprendizaje al pasar por todos estos procesos, ¿verdad? Tenemos la teoría del constructivismo. Bueno, aquí nos habla 3 autores específicamente, ¿no? Piaget, Vygotsky y Ausubel, ¿sí? Nos conlleva al constructivismo. Entonces ellos nos van a hablar, ¿qué es el constructivismo? Por ejemplo, para el primer autor, para Piaget, nos dice, el conocimiento se construye partiendo de la interacción con el medio. A ver, ¿qué opinan? Leslie, ¿qué opinan? ¿Es verdad que el conocimiento se construye partiendo de la interacción con el medio? Sí, es verdad, ya que, o sea, entre más, como más comunicación en diferentes partes haya, como hay más variedad. Ya. Mire, ¿qué será la interacción con el medio? Tal vez será el medio donde vivimos, donde nos desarrollamos, donde convivimos. A partir de este medio podemos obtener conocimiento, podemos construir. ¿Se puede construir? Claro que sí, porque se puede Sí, construir ¿no conocimiento es por cierto? medio de los Sí podemos construir. Muy bien. ¿Qué nos dice Vygotsky? Se basa en el aprendizaje sociocultural de cada individuo, por lo tanto, en el medio en el cual se desarrolla. Entonces, algo muy parecido a lo que dice Piaget, ¿sí? Aquí nos habla este autor que asocia el aprendizaje con lo sociocultural, ¿sí? Entonces, con, por ejemplo, tradiciones, con costumbres, con culturas. Bueno, obviamente, ¿dónde se está desarrollando? Tenemos al tercer autor que nos habla, Ausubel, ¿no? Los nuevos conocimientos se incorporan de forma sustantiva en la estructura cognitiva del individuo, ¿sí? Entonces, bueno, generalmente este autor nos dice que los conocimientos que hemos tenido, nosotros podemos asociar con los nuevos, ¿sí? En una estructura cognitiva, es decir, organizar ideas, bueno, etcétera. ¿Se puede hacer eso? ¿Se puede asociar, conjugar, ¿sí? Los conocimientos adquiridos anteriormente con los nuevos? ¿Podemos hacer eso? ¿Eso nos llamará al constructivismo? Sí, profe, también. ¿Sí? Sí, también nos ayuda a construir el conocimiento. ¿Verdad? Muy bien. Verá, estos 3 autores, Piaget, Vygotsky y Ausubel, ustedes lo van a encontrar siempre cuando hablemos de educación, ¿no? Son los pioneros que nos hablan de, o son que nos habla de los pilares de la educación como tal. En este momento, en este escenario, los hemos traído a colación a estos 3 autores para que nos hablen del constructivismo. Entonces, mire, si analizamos los 3 bueno, generalmente nos están diciendo lo mismo. Tenemos ideas principales del constructivismo. El aprendizaje no es un asunto de transmisión y acumulación de conocimientos. Entonces, no es porque yo me transmitan información, ¿sí? Eso es aprendizaje. No, ¿verdad? No es aprendizaje. El alumno forma parte activa del proceso, por lo tanto, construye su propio aprendizaje. Eso sí, el estudiante, mire, si estamos hablando del constructivismo, es el autor principal, ¿verdad? Para construir su propio aprendizaje. Un estudiante que aprende algo nuevo lo incorpora a sus experiencias previas y a sus propias estructuras mentales. A ver, chicos, en este punto que acabamos bueno, de mencionarlo, ¿cuál de estos autores nos dice algo semejante? A ver, ¿a cuál lo podemos asociar? A ver, chicos. A Piaget, Vygotsky o Ausubel. Un estudiante que aprende algo nuevo lo incorpora a sus experiencias previas y a sus propias estructuras mentales. Va junto con el autor Ausubel.
Eso, ¿verdad? Entonces, mire, nos habla de algo semejante, sí, va de la mano. El constructivismo percibe el aprendizaje como una actividad personal, enmarcada en contextos funcionales, significativos y auténticos. Entonces, al hablar de constructivismo, obviamente, estamos hablando de una persona, ¿verdad? Entonces, es personal, porque cada estudiante va a construir su propio conocimiento o aprendizaje. Bueno, Seymour nos dice el construccionismo. La mejor manera de lograr la construcción del conocimiento es construyendo algún objeto para pensar, señal que el individuo es activo dentro de la construcción de su conocimiento, pues tiene que pensar sobre su pensamiento, lo cual lo llevan en estadios cognitivos superiores, según Seymour. ¿Qué nos trata de decir? A ver, señorita Bárcenas. ¿Qué entendemos? Una idea, una reflexión. Una idea. Una idea de construccionismo. Es como constructivismo. Es como construir un conocimiento en nosotros mismos de manera ya sea individual o por otras personas. Construir conocimientos y pues generar más información. Ya. Bueno, muy bien, ¿no? ¿Alguien que tenga alguna opinión? Natalie. Natalie Wambuguete. No, Lice. Y Andrea, ¿no? A ver, de pronto un ejemplo podría ser cuando realizamos actividades estrictamente autónomas de temas que no conocemos y obviamente investigamos para completar la información y aportar con argumentos lógicos. Muy bien. Bueno, está entendido lo que nos quiere transmitir este autor, ¿verdad? No sé si tal vez tienen alguna inquietud. ¿No? Bueno, pasamos al modelo pedagógico. Mire, tenemos 5 ejes fundamentales. El profesor, la tutoría, que usted sabe qué es una tutoría, es un proceso mediante el cual el profesor se reúne con sus alumnos en forma grupal o individual para discutir o investigar, indagar tal vez alguna inquietud, alguna duda, tal vez algún problema en lo académico, en lo administrativo, con el propósito de poder afianzar, ¿no? En sus estudiantes, tal vez la confianza, motivación u otras. Los recursos de aprendizaje que los estudiantes tienen que analizarlos, reflexionarlos, aplicar metodologías de aprendizaje y la evaluación sistemática o continua que se realiza, ¿no? Si usted observa en la parte central encontramos a los estudiantes. Entonces necesitamos obviamente al profesor, las tutorías que se realizan, el diseño o elaboración de recursos de aprendizaje, la metodología de aprendizaje aplicada y la evaluación sistemática o continua. Modelo tecnológico. El entorno virtual de aprendizaje del estudiante. Tenemos el sistema curricular, mire, el aprendizaje en contacto con el docente, el práctico experimental y el aprendizaje autónomo, para lo cual existe soporte y tutoría. Docencia, investigación y vinculación, ¿no? Para llevar este proceso necesitamos un entorno virtual de aprendizaje, todas las tecnologías necesarias para llevar este proceso. Aquí se observa el modelo tecnológico, una infraestructura y topología de la red académica administrativa de la Universidad Estatal de Bolívar. Entonces observamos obviamente la infraestructura tecnológica, ¿no? Como se puede observar en la gráfica, tenemos la red CEDIA, que entre otras actividades y usos que se le da o aplicabilidades, es precisamente la utilización de la plataforma Zoom, ¿no? Tenemos los dispositivos físicos o equipos físicos como servidores, la red de área local de la universidad, como para administrar pues, específicamente
los diferentes servicios para las facultades, ciencias administrativas, educación, salud, bueno, y diferentes estamentos, ¿sí? Tenemos servidores para web, para lo que es el internet mismo, para correo, para la plataforma virtual. Ya. ¿Me escuchan, chicos? Y sí, Listo, chicos. Ya, tenemos el modelo tecnológico. Bueno, aquí vamos a nombrar algunas herramientas que pueden ser utilizadas, por ejemplo, para la comunicación sincrónica. Recordemos que al hablar de una comunicación sincrónica, precisamente es una comunicación en tiempo real, donde todos los actores tienen que estar presentes, ¿no? Utilizando un medio tecnológico. Por ejemplo, podemos nombrar a Zoom, que precisamente estamos utilizando en este momento, a Google Meet, que necesita usted una cuenta en Gmail para poder ser utilizado, a Skype, que también fue uno de los pioneros en cuanto a las videoconferencias, ¿no? Gestores de aula, específicamente plataformas educativas, uno de los muy utilizados tenemos a Moodle, a Edmodo, a Google Classroom, ¿sí? Microsoft Teams, entre otras. Herramientas de interacción, no tanto que le ayuda en el proceso de enseñanza y el proceso de aprendizaje. Por ejemplo, encontramos a Google Drive. Sí, no sé si tal vez alguien ha utilizado Google Drive. Sí, para guardar información, documentos. Bueno, una de las funcionalidades precisamente es almacenar información, pero también nos permite la creación de documentos, ¿no? Nuevos documentos, nos permite crear formularios, bueno, entre otro tipo de aplicabilidades que se le da. Miro, ¿para qué es Miro? Para la creación de esquemas gráficos. Ya, sí, esa también utilizaron, ¿verdad? Específicamente para la creación de diagramas de flujo, de organigramas, de lluvia de ideas, bueno, entre otros. Tenemos plataformas de apoyo a la investigación como Mendeley, Zotero, La Referencia, RStudio, ¿sí? Turnitin, esta herramienta, por ejemplo, de Turnitin, permite determinar el nivel de igualdad, se podría decir, o de duplicidad o inclusive de plagio, ¿no? Que existe cuando creamos o escribimos documentos. Entonces, el documento se lo pasa por esta herramienta y a modo de un informe con porcentajes nos va a ir indicando el nivel de coincidencia que existe. Entonces, por lo tanto, debemos utilizar de una forma adecuada la bibliografía, ¿sí? Y las citas correspondientes, ¿no? Mendeley también es utilizado en cuanto a citas bibliográficas. Seguimos con las plataformas de apoyo a la investigación, Google Académico, Scopus, Cielo, Latindex, ¿sí? Entonces ustedes van a escuchar mucho esto de Scopus, Cielo, Latindex, específicamente para artículos científicos, libros, etcétera, ¿no? Gestores para trabajo en equipo, uno de los muy utilizados, precisamente es Trello. Trello se lo aplica o su aplicabilidad es para poder llevar la gestión de proyectos, ¿no? También es muy importante porque permite trabajar en una forma colaborativa. Tenemos Asana, bueno, entre otras herramientas importantes que se puede aplicar dentro del proceso educativo. Desarrollo del profesorado específicamente para poder capacitarse, ¿no? Tenemos algunas herramientas o sitios disponibles en la web. Uno de los muy conocidos tenemos a Coursera, a edX, a Penser, bueno, entre otras herramientas. Gestores de evaluación online, ¿sí? Precisamente como su nombre lo indica, para realizar evaluaciones en línea. Classmaker, TextGorilla,
ProProfits, bueno, entre otras herramientas, ¿no? Entonces, algo muy parecido a lo que trabajamos en la plataforma virtual. El docente sube las diferentes preguntas, da sus pesos correspondientes y el estudiante obviamente accede a este cuestionario en línea. Calificación virtual, al hablar de realidad aumentada, habíamos dicho que es la combinación de lo real con lo virtual y que precisamente se puede utilizar una app y dispositivos, ¿no? Una computadora o un móvil. El diseño diseño instruccional para la modalidad híbrida y en línea está adaptado a la metodología PASIEM. Pues lo que usted utiliza o lo que se aplica o cómo se lleva este proceso al utilizar, por ejemplo, la plataforma virtual, se basa en la metodología PASIEM. ¿Pero qué es metodología PASIEM? Presencia, alcance, capacitación, interacción y el learning. ¿Quién recuerda qué era el e-learning? Aprendizaje electrónico. Perfecto, ¿no es cierto? Es aprendizaje electrónico. No sé si tal vez tienen alguna inquietud.